Hola, este es un video de la materia Backend de Aplicaciones. Somos el grupo 44, integrado por Hex Sebastián, quien les habla, Sladek Ezequiel, Tupayachi Piero, Filipe Agustín y Martínez Matías. Vamos a desarrollar el tema ORM e Hibernate. Comenzaremos con una introducción. Dada una aplicación orientada a objetos y una base de datos relacional en la que queremos persistir o guardar los datos, surgen algunas complicaciones, debido a que de un lado tenemos clases y objetos y del otro tablas y registros. Algunas de estas complicaciones son: supongamos una clase jugador con los atributos nombre, apellido y correo. Una de las complicaciones es el mapeo de variable a columna y de columna a variable, ya que al guardar en la base de datos tendría que tomar cada uno de los objetos únicos de la clase jugador e insertarlos en la tabla con una consulta SQL. Cada objeto jugador sería una fila. De igual manera, si quiero crear el objeto jugador a través de la tabla, tendría que hacer un select, obtener los registros y recién crear el objeto. Y lo mismo si agrego un nuevo atributo a la clase, debo hacer nuevos cambios y mapeos. Mapeo de relaciones. Este es el caso de que un jugador tenga una clave foránea, por ejemplo, y de equipo. En ese caso también debo manejar esas relaciones para persistir los datos del jugador y del equipo al que pertenece. Manejo de tipo de datos. Esta complicación nace en el caso de tener un valor booleano en el objeto, en nuestro caso jugador. Por ejemplo, si tenemos un booleano que represente si está inscrito o no, en la base de datos no hay booleano, por lo que también tendré que manejar esa conversión. Y por último, gestión de cambios en el estado de un objeto. Supongamos ahora que uno de los objetos cambia su estado, que puede ser el valor de un atributo, y en ese caso debo manualmente actualizar la base de datos, y esto trae problemas, ya que podemos perder el control de cuáles cambios actualizamos y cuáles no, o también puede pasar que nos olvidemos de alguno. Y esto pasa porque si miramos la base de datos y la aplicación, no hay una trazabilidad visible que facilite ver qué cambios se hicieron, justamente porque el lado relacional es completamente diferente de lo que pasa del lado del objeto. Algunos, en el intento por solucionar esta brecha de diferencia, terminan rompiendo o no cumpliendo con los conceptos de la programación orientada a objetos. Es por esto que surge el ORM o mapeo relacional de objetos, que viene a solucionar estos problemas antes mencionados, y es una técnica o conjunto de herramientas utilizadas para mapear y relacionar clases de objetos en un lenguaje de programación orientada a objetos a tablas de bases de datos relacionales. ¿Qué es Hibernate? Hibernate es un framework de mapeo objeto relacional para Java. Su principal función es simplificar la interacción entre una aplicación Java y una base de datos relacional. En lugar de escribir consultas SQL complejas, Hibernate permite a los desarrolladores trabajar con objetos Java, haciendo que el manejo de datos sea más intuitivo y eficiente. El propósito principal de Hibernate es abstraer a la complejidad de la interacción directa con la base de datos. Algunas de sus funcionalidades incluyen el mapeo de objetos a tablas. Hibernate permite mapear las clases Java a tablas de la base de datos de manera automática o mediante configuraciones sencillas. Esto elimina la necesidad de escribir manualmente las consultas SQL para operaciones básicas como insertar, actualizar o eliminar registros. También Hibernate nos permite la gestión de transacciones. Hibernate maneja las transacciones de manera eficiente, asegurando que las operaciones sobre la base de datos sean consistentes y seguras. Hibernate también nos permite el caching, que implementa mecanismos de caché que mejoran el rendimiento de la aplicación al reducir el número de accesos a la base de datos. Otra de las... Hola a todos, hola profe, mi nombre es Ezequiel y voy a realizar un análisis FODA de la tecnología Hibernate de Java. Vamos a ver fortalezas, debilidades, oportunidades y peligros para al final hacer una breve conclusión para saber si conviene o no implementar nuestros proyectos. Comencemos con las fortalezas. Primero que nada, la comunidad. Hibernate es uno de los frameworks más utilizados de la comunidad Java, por lo que contamos con gran respaldo de recursos disponibles para resolver problemas y mejorar las aplicaciones. Mucha documentación para analizar y mejorar. Segundo, la productividad.
Al manejar las interacciones con la base de datos de manera automática, nos libra de esa tarea, pudiéndonos enfocar en otros aspectos de desarrollo como análisis de mercado, etc. Nos da tiempo extra. Otro punto sería la flexibilidad. Hibernate soporta diferentes bases de datos y opciones de configuración, lo que le hace adaptar a las diversas necesidades y proyectos. Y esto va de la mano de la portabilidad. Dado que abstrae la interacción con la base de datos, Hibernate facilita la migración entre diferentes sistemas, sin necesidad de cambiar mucho código. Esa es una facilidad bastante importante. Oportunidades. Integración con tecnologías modernas. Hibernate se integra bastante bien con otros frameworks actuales como Spring Boot, permitiendo crear aplicaciones modernas y eficientes. Otra oportunidad sería la evolución. Con nuevas versiones y actualizaciones, Hibernate sigue mejorando, brindando más herramientas y optimizaciones para los desarrolladores. Cada vez. Otro punto importante de las oportunidades serían los microservicios. En esta época, casi todo es microservicio. Y Hibernate puede ser utilizado de manera óptima en cada servicio, permitiendo una mejor gestión de datos en aplicaciones distribuidas. No todo es color de rosa como siempre, pues tenemos debilidades. La primera es el aprendizaje. La curva puede ser bastante pronunciada, siendo complejo para desarrolladores novatos debido a su amplio conjunto de características y conceptos. Conceptos de objetos, relaciones, etc. Complejidad en proyectos grandes. A medida que el proyecto crece, puede ser bastante complicado la gestión de Hibernate, requiriendo más atención para mantener su rendimiento. Justo el punto siguiente, el rendimiento. Si no se utiliza correctamente, Hibernate puede introducir una sobrecarga en el rendimiento de la aplicación, especialmente en operaciones intensivas. Pues es un círculo vicioso. Más complejidad, peor rendimiento. Y por último, los peligros. Primero que nada, como cualquier framework, la competencia. Hibernate no es el único framework para implementar ORM. Tenemos otros como MyBitis o Java Partition API que pueden ser preferidos por su simplicidad o características. Nuevas tecnologías. Este parece el punto más importante y enfocado justamente a Hibernate, porque Hibernate trabaja con bases de datos relacionales. Y en un momento donde estamos en auge de las bases de datos no relacionales, justamente, Hibernate no tiene nada que hacer en ese aspecto. Bases de datos como MongoDB, por ejemplo. Y por último, que va de la mano con los puntos de las debilidades, el mal uso. Una mala configuración o un uso ineficiente puede hacer que Hibernate tenga problemas de rendimiento importantes, lo que puede impactar negativamente en la imagen del framework. No es en sí un problema de Hibernate, pero sí termina afectando su imagen. En conclusión, Hibernate puede ser poderoso si se usa correctamente. Puede aumentar la productividad en desarrollo de aplicaciones Java. Sin embargo, es importante ser consciente siempre de su complejidad y del impacto que puede tener en su rendimiento si no se optimiza correctamente. Espero que estos puntos lo hayan servido para saber si implementar Hibernate o no en sus proyectos. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca hablar sobre Hibernate JPA, que en su abreviatura sería Java Persistence API, JPA, que básicamente es una especificación que va a estandarizar el mapeo objeto relacional, ¿no? Bueno, acá se tiene básicamente que JPA lo que va a hacer es simplificar el acceso que se tiene a una base de datos y lo que va a hacer es permitir que se trabajen con objetos Java en vez de en SQL, ¿no? Aparte que Hibernate es una implementación de JPA que se encarga básicamente de convertir los objetos en registros y en la base y de la base de datos, ¿no? Y así de manera viceversa. Bueno, ahora vamos a hablar un poco más de Hibernate. Bueno, acá tenemos un marco ORM que implementa una especificación JPA que básicamente lo que va a hacer es facilitar la gestión de datos al automatizar las operaciones, ¿no?
Estas operaciones son crear, leer, actualizar y borrar, lo que más se conoce como CRUD, y la conversación que va a existir entre objetos Java y tablas de base de datos, ¿no? También se tiene que especificar que al usar Hibernate, cada desarrollador puede centrarse en la lógica que existe en la aplicación en lugar de mantenerte al tanto de saber manejar SQL y saber cómo funciona y de qué trata y todo eso. Bueno, la clase persistence o la clase persistente básicamente es una clase JPA en las que se va a mapear, ¿no? O sea, se va a hacer ese mapeo a la base de datos donde se define con una notación entity y se corresponde en las columnas los campos eh, que son acordes, ¿no? A la tabla. Entonces, por ejemplo, acá se va a poder ver un ejemplo un poco más detallado de lo que sería una clase persistente. Por ejemplo, ahí tenemos el ejemplo donde está el entity, se importa primero la clase persistente y se van a usar a continuación. Por ejemplo, ahí tenemos el ID, que es lo que marca la clave primaria para hacer el mapeo con la base de datos. El private string nombre, que sería la columna que va a ser newLabel igual a false. Esto va a generar automáticamente el valor del ID. Y bueno, después vienen más cosas en referencia a la clase entidad, ¿no? Bueno, eso sería todo. Hibernate, ¿sí? Que bueno, es una herramienta de mapeo objeto relacional, o mejor dicho, un ORM para Java. El cual nos facilita la interacción con la base de datos, permitiendo mapear nuestras clases de Java a tablas de base de datos sin tener que escribir consultas SQL manualmente, ¿sí? En este caso yo me voy a enfocar en lo que vendría a ser la configuración de Hibernate de un proyecto y cómo realizar el mapeo de entidades a tablas de la base de datos, ¿sí? Como primera instancia, para la configuración, podemos optar de dos maneras. La primera, utilizando un archivo XML llamado hibernate.sfg.xml o utilizando un archivo de propiedades como application properties, ¿sí? Primero, el archivo de XML se utiliza para definir cómo Hibernate se conecta a nuestra base de datos. Aquí, en el Visual Studio, la parte subrayada sería un ejemplo de este tipo de archivo, de este tipo de configuración también, ¿sí? Estas propiedades configuran el dialecto de SQL, el controlador de la base de datos, la URL de conexión entre el framework y nuestra base, el usuario y la contraseña, a modo de ejemplo, y cómo Hibernate debería manejar el esquema de la base de datos, ¿sí? Ahora vamos a ver una configuración usando un archivo de propiedades, que comúnmente se suele usar en Spring Boot, ¿sí? Aquí en el segundo subrayado, en el visual, hay un pequeño ejemplo de cómo sería una configuración de este estilo, ¿sí? En este caso, configuramos parámetros similares, pero en un formato de propiedades que es más adecuado para aplicaciones de Spring, ¿sí? Ahora, ¿cómo mapeamos las entidades? Cuando hablamos del mapeo de entidades, nos referimos al proceso de conectar nuestras clases de Java con las clases en la base de datos, ¿sí? En Hibernate, una entidad es simplemente una clase de Java que está mapeada a una tabla de la base de datos. Bien, acá hay un ejemplo subrayado en el Visual Studio, ¿sí? Voy a ir desglosando punto por punto. El @entity indica que esta clase es una entidad de Hibernate, ¿sí? Luego tenemos table, que especifica el nombre de la tabla en la base de datos que esta clase representa. Luego tenemos ID, que es la marca que vendría a ser la clave primaria, a fin cuentas. Generate value define cómo se generará el valor de la clave primaria. En este caso va a ser autoincremental, ¿sí? Luego tenemos column, que especifica el nombre de la columna en la tabla para cada campo de la clase, ¿sí? Estas anotaciones básicas permiten a Hibernate mapear la clase usuario, a modo de ejemplo, a una tabla llamada usuarios, en la tabla, obviamente, que se encuentra alojada en nuestra base de datos, simplificando, obviamente, la manipulación de todos estos datos a través del ORM.
Bien. En conclusión, hemos visto cómo se configura Hibernate usando dos tipos de archivos, ¿sí? Uno XML y el otro utilizando Application Properties. Y cómo se mapean las entidades de Java a tablas en la base de datos mediante anotaciones básicas. Hibernate facilita enormemente el manejo de datos en aplicaciones de Java, permitiendo enfocarnos en la lógica de negocio en lugar de los detalles propios de la base de datos. Eso sería todo.